Gracias por la invitación a Colsecor, un placer estar acá. Y bueno, la propuesta que tengo para hoy, para, para todos en conjunto es, tengo algunos datos, alguna información que voy a estar mostrando y me gustaría que eso funcione como disparadores para pensar juntos sobre el futuro del negocio, sobre el futuro del negocio en que todos colectivamente estamos. Hemos escuchado sobre asuntos regulatorios, temas que tienen que ver con el mercado, con el negocio, y ahora me gustaría plantear un poquito todo este tema del negocio, pero desde la visión del consumidor, desde los comportamientos que están haciendo que todo este mercado cambie tan rápidamente como está cambiando y que veamos en conjunto cómo esto puede afectar o puede privilegiar o puede potenciar nuestro negocio en el futuro. Para eso, antes de empezar, quería simplemente hacer un par de aclaraciones. La primera es que voy a estar utilizando un término que seguramente todos conocen, pero como lo voy a utilizar bastante para que nadie quede preguntándose de qué está hablando, es el término OTT, y OTT supongo que la mayoría sabe qué quiere decir, o todos saben qué quiere decir, pero por las dudas lo digo. Quiere decir over the top, que es básicamente streaming de contenidos por internet directamente de alguien que postea en internet a un usuario sin ningún intermediario, básicamente. Es lo que antes se llamaba en Estados Unidos Internet Bypass. Y la segunda aclaración es que con respecto a la información, muchas de las cosas que vamos a estar viendo hoy en la presentación tienen que ver con lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y ustedes me dirán, bueno, no estamos en Estados Unidos, ¿por qué información de Estados Unidos? Y la verdad es que obviamente América Latina está muy lejos de Estados Unidos. De hecho, hay varios factores de orden sociodemográfico y también de orden socioeconómico que hacen que, y también de infraestructura, que hacen que probablemente la realidad americana no sea la realidad que vivamos nosotros, pero sí nos puede ayudar en el futuro a hacernos una composición de lugar y pensar un poco más digamos, más libremente y con mayor amplitud sobre lo que podría llegar a ser nuestro futuro. Con lo cual, con esas dos aclaraciones, pasamos a la presentación. El primer slide que tengo a mí me gusta, tiene esa palabra ahí en el medio que nos produce tanto escozor, que es cambio. Y la verdad es que, no sé ustedes, pero yo veo que el mundo está cambiando a pasos agigantados, el cambio ya no es una opción, y tenemos un cliché que escuchamos todos muchas veces, que es que la nueva realidad o la única constante es el cambio. Y el cambio llegó para quedarse, es una realidad. Y en realidad lo que está pasando en nuestro mercado, así como en tantos mercados, es que en todos lados donde hay un chip o algo digital, básicamente se han acelerado los cambios y los círculos de disrupción, los ciclos de invención. Internet ha traído un crecimiento exponencial del cambio en tecnología, y el cambio en tecnología está haciendo que la gente empiece a consumir de forma distinta, y una vez que consume en forma distinta, ya no vuelve a consumir como antes. Y el gran tema es el on demand, el video bajo demanda. Si ustedes piensan, una vez que alguien probó ver el programa que quiere a la hora que quiere, básicamente, es muy difícil que quiera volver a ver televisión lineal. Digamos que lo único que puede proteger el producto lineal en el futuro es la programación en vivo o los eventos. Pero está claro que todo lo que es películas, series, todo lo que es programación enlatada, una vez que alguien probó ver on demand, no vuelve a querer ver linealmente. Claramente a veces uno se tira en el sillón y quiere en forma relajada que la televisión le ofrezca cosas. Y eso
sirve a veces y a uno incluso a veces le gusta hacer zapping y hacer algunas cosas. Pero la verdad es que uno, una vez que probó la programación on demand, no quiere volver atrás. Les cuento una anécdota. El otro día vino mi hijo a mi trabajo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho contarle qué hacemos, es difícil explicarle el negocio. Pero bueno, llegó a mi oficina, se sentó conmigo y de repente me pregunta, papá, ¿qué haces vos para trabajar? ¿Mirás televisión? Pues yo tenía una televisión adelante, ¿no? Y yo le digo, bueno, nosotros trabajamos en televisión. Y me dice, ¿qué haces vos? Y yo le digo, mira, nosotros hacemos Cartoon Network. Me dice, ah, Cartoon Network, me encanta. Entonces le pongo Cartoon Network. Y me dice, ¿pero vos qué haces? ¿Este dibujito? No, mira, este dibujito en realidad no lo hacemos nosotros, lo compramos. Y me dice, ¿pero entonces vos qué haces, papá? Y le digo, y no, nosotros hacemos el canal. ¿Pero qué es un canal? Me dice. ¿Entienden? Un chico de 7 años no tiene una noción de lo que es un canal. Nosotros teníamos una noción de lo que era un canal, porque cuando éramos más chicos había pocos canales, entonces uno entendía bien lo que era un canal. Pero un chico que está hoy viendo YouTube, o que está viendo Netflix, o que está viendo programación on demand que nosotros mismos ofrecemos a través de los operadores, o qué sé yo, en realidad no detecta en su mente qué es lo que es un canal. Entonces tuve que terminar tratando de explicarle que un canal eran 250.000 piezas de media concatenadas una tras de la otra. Y obviamente que no me entendió, pero ustedes se dan cuenta que a las nuevas generaciones este tipo de televisión que nosotros estamos viendo hoy va a ser como difícil explicárselos. Y eso es un cambio claramente que está viniendo y viene rápido. Ahora, cuando vemos en Estados Unidos qué es lo que está pasando, hay una buena noticia. El video es la forma más popular de ver, es la actividad más popular en los medios. Y eso está creciendo. La gente ve más o menos 6 horas por día de video. Cualquiera diría que la gente está completamente alienada, ¿no? Pero la gente ve 6 horas de video por día. ¿Y qué es lo que ha pasado? La televisión tradicional sigue teniendo el 72% de las horas que la gente ve, pero el otro 28%, 28% básicamente es televisión on demand, básicamente, en todas sus formas, ya sea en formatos de video corto, ya sea a través de Netflix, formato largo, ya sea video que produce gente, o sea, lo que se llama user-generated content o contenido generado por el usuario. Es decir, hay una cantidad de video que está siendo visto que ya no es televisión tradicional. Y eso está creciendo. O sea que hay una buena noticia y otra que no es tan buena. Todavía la televisión tradicional tiene 72% del consumo, pero hay mucho consumo que está viniendo por el lado de la gente viendo a través de dispositivos móviles como teléfono, iPad, iPhone, lo que sea. Ahora, si ustedes se fijan lo que ha estado pasando en este último tiempo, a mí me gusta hacer una analogía con la comida. ¿Se acuerdan que antes uno comía, de repente desayunaba bien, comía a mediodía, tomaba un té a la tarde, una merienda a la tarde y después comía a la noche? 4 comidas por día. Y ahora de repente la vida se ha vuelto más desordenada y se toma un desayuno medio malo a la mañana, pero después come algo a las 10:30 de la mañana y después come algo más a las 11:30, después llega a comer, come una cosa media light y a las 3 de la tarde está comiendo de nuevo. Bueno, el video se está consumiendo así. El video se está consumiendo en una modalidad que se llama snack, o en Estados Unidos le llaman snackable content, como si estuviera consumiendo snacks, como si estuviera comiendo papas fritas, digamos, durante el día. Entonces, lo que vemos acá, básicamente, es que ya no hay solamente televisión tradicional. La televisión tradicional está en la parte superior izquierda, digamos. Pero fíjense que todo lo demás es televisión no tradicional. Y eso hay una cantidad de marcas que se han impuesto, que son marcas que hace un tiempo no existían. De hecho, es interesante, ustedes saben que estuve leyendo que ustedes saben que hay una lista que se llama de las 500 empresas con mayor capitalización de mercado, que es la lista de la revista Forbes.
El otro día había un estudio que decía que de esas empresas solamente el 20% va a existir dentro de 20 años. Las empresas están desapareciendo rápidamente, o sea, hay nuevos entrantes y hay empresas que desaparecen. Por eso es tan importante ver estas cosas y hablar de estas cosas, porque todos estos logos que ustedes están viendo en esta parte, digamos, el cuadrante aquel, este cuadrante y este cuadrante, son logos que hace unos años no eran compañías ni siquiera conocidas. Y una de las cosas más interesantes es que muchas de estas compañías están armando negocios de miles de millones de dólares sobre un porcentaje muy bajo de audiencia, o sea, con un volumen muy masivo de muy pocos segundos por persona. O sea, la mayoría de los negocios de más de 1.000 millones de dólares están armados en medios por compañías que tienen solamente un share de 15 segundos o menos de atención de una persona. O sea, está cambiando radicalmente el modelo. Y esto que está pasando acá es que el formato corto, que está abajo, la línea de formato corto, está haciendo también una cosa que tenemos que estar mirando. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de video en formato largo, estamos acostumbrados a hablar de Netflix por un lado, y todas las propuestas de lo que llamamos OTT o SVOD, y estamos acostumbrados a hablar de televisión tradicional, que está ahí arriba, pero no estamos muy acostumbrados a hablar de lo que es formato corto, y formato corto es una tendencia muy interesante. YouTube ha transformado este formato corto, este contenido de corta duración, en un nuevo medio. Ya no es un formato, es un medio. Y si ustedes ven, me gustaría leerles un par de, a ver si puedo leer ahí. YouTube tiene más de 1.500 millones de usuarios. La cantidad de videos mensuales vistos subió 50% en los últimos 12 meses. La cantidad de contenido generado que viene de fuera del país de origen en que se postea el video es alrededor de 80%. O sea, la gente postea acá y lo ve gente de todo el mundo. Fíjense que esto es una disrupción completa a todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a operaciones regionales donde la gente recibe lo que está cerca de su casa, básicamente. Está localizado en 75 países y está disponible en una cantidad de idiomas, 61 idiomas. 50% de las reproducciones de YouTube son en dispositivos móviles. Es el tercer sitio web más visitado y es el segundo mayor motor de búsqueda en el mundo. Y lo más interesante de todo, no da plata. No es un negocio para Google, YouTube. Da muy poca plata. Tiene tanto gasto que básicamente cuando ustedes ven lo que es la inversión y lo que les queda finalmente es muy poquísimo. No es deficitario, pero fue deficitario hasta hace unos pocos meses y ahora les da básicamente break-even. O sea que estamos asistiendo a modelos que son completamente distintos a lo que estamos acostumbrados. La otra gran tendencia que estamos viendo en el tema de video es el asunto del OTT, que tanto hablamos, y es el crecimiento de Netflix. No voy a hablar mucho de esto, pero sí quiero decirles una cosa que es interesante, que es que Netflix es básicamente para el video lo que Amazon es para el retail, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no haya muchas compañías que le pueden competir a Amazon muy bien. Digamos, cualquier compañía que no es de Internet pura, que es una compañía que tiene retail físico, puede tener una operación de Internet y competirle a Amazon. Y lo mismo es con el cable. Cualquier operador que tiene una infraestructura y que tiene clientes con los cuales tiene una relación de facturación, podría competirle a un Netflix muy bien. Y de hecho, creo que el futuro de las operaciones del cable es un futuro mucho más on demand, en donde Netflix va a tener una ventaja que es la globalidad, pero donde regionalmente no la va a tener tan fácil. Y creo que es muy interesante que nosotros empecemos a ver en conjunto, y creo que algún presentador después mío va a hablar también de esta posibilidad de que las operaciones ofrezcan contenido on demand, porque esto es claramente lo que el consumidor quiere y tenemos que pensar cómo ofrecérselo en conjunto.
Así que el crecimiento de Netflix es un crecimiento que se da con un volumen grande porque es global, pero regionalmente se le puede competir muy fácilmente y creo que Netflix, y ahora lo vamos a ver, no la tiene tan fácil como ellos creen, y menos en América Latina, donde la cantidad de gente que puede acceder a Netflix es bastante poca en relación a lo que es el cable y todo lo demás. Con lo cual, esto es otro asunto que está pasando y esto nos está pasando a nosotros y nos está pasando a nosotros colectivamente, pero a nosotros nos está afectando en el asunto publicitario y es que al crecer en on demand, la audiencia lineal está decreciendo. Si ustedes se fijan esa curva o esa gráfica azul, en el punto ese donde está el circulito, quiere decir que ese hogar adquirió Netflix, esto es en Estados Unidos, y esos son los niveles de audiencia de televisión lineal una vez que la gente empieza a ver Netflix. Por eso les digo que hay una oportunidad grande en que los operadores ofrezcan contenido on demand al usuario y no dejar entrar a Netflix, digamos. Ese es un poquito lo que nosotros estamos viendo. Al mismo tiempo, fíjense que los millennials, esta palabra la habrán escuchado, pero millennial es cualquier persona que tiene entre 18 y 34 años, ya no viven con horarios de televisión lineal. Esta es otra gran tendencia que estamos viendo. No hay horarios de televisión lineal, o sea, el hecho de... Yo hablo a veces con mis equipos de programación y les digo, el rol de ustedes está obsoleto. Es un rol obsoleto. El programar un canal es obsoleto, porque ya nadie quiere que le digan cuándo tiene que ver algo. O sea, no es que dejemos de programar los canales, quiere decir que tenemos que estar pensando rápidamente cómo nos situamos frente a esa nueva realidad, que la mayoría de la gente no está dispuesta a que uno le diga cuándo tiene que ver un programa. Básicamente, ese es el tema más de mayor disrupción. Y todo esto impacta en forma que la publicidad está migrando rápidamente a lo digital. Y los grandes ganadores son Facebook y Google. Y esto no es en Estados Unidos, esto es en Argentina. Si ustedes ven, por ejemplo, los canales de televisión abierta, han bajado los ratings a la mitad. Hoy un programa que es considerado un éxito mide 15 puntos a 18 puntos. Que un programa mida más de 20 puntos de rating es un gran logro. Y antes había programas que fácilmente pasaban los 30 puntos. Y el promedio de un canal de aire, de los líderes entre Telefe y Canal 13, era más o menos 15 puntos, cuando ahora es 7 puntos. O sea que los ratings de televisión abierta están en la mitad de lo que eran y todo eso hace que básicamente el costo por contacto o el CPM de televisión abierta se haya convertido en muy caro frente a lo que ofrece la publicidad digital, que es una cosa mucho más, lo que ofrece Google y Facebook, que es mucho más medible, y todos los anunciantes grandes, caso Unilever, caso Procter, lo que ustedes, compañías de autos, todo el mundo está diciendo, bueno, desde mi casa matriz me piden pautar en digital, y voy a pautar en digital y voy a poner 15% de mi presupuesto en digital y están comprando Google y Facebook porque Google y Facebook tienen una forma de operar que es mucho más óptima para ellos en términos de lo que es el CPM. El CPM de La Nación, por ejemplo, online, cuesta casi 30 veces más que el CPM en Facebook. Con lo cual, esto es algo que nos está impactando a todos nosotros, básicamente. A nosotros también en cable nos está impactando. Con lo cual, tenemos que empezar a pensar en forma distinta sobre la publicidad. La publicidad quizá en el cable ya no sea más spots. O no vamos a matar el spot, pero digamos, capaz que empieza a pasar mucho más por hacer programas específicamente para los anunciantes. Son tendencias que estamos viendo. Ahora, la última gran tendencia que quería destacar ahora, y quería pasar a hacer un poco de futurología, si me permiten, después de esto, es que el móvil se ha transformado en la primera pantalla. Y esto es un dato innegable de la realidad. O sea, la gente ve más la pantalla del móvil que la pantalla de la televisión. Y esto no me lo puede negar nadie de ustedes, porque ustedes mismos ven mucho más tiempo el teléfono que la pantalla de la televisión. No quiere decir que estén viendo siempre video, pero cada vez están viendo más video, porque cada vez les mandan más videitos por WhatsApp o cada vez más en Facebook hay un video. Vieron que el autoplay de Facebook ahora uno está pasando los que tienen Facebook, está pasando por el feed para abajo así y de repente el video se empieza a
tiene esa función que se llama autoplay, empieza a moverse y uno lo cliquea para ver qué, y se queda viendo eso de repente y después Facebook le propone otros videos. O sea que hay cada vez más video en el teléfono, pero uno utiliza el teléfono para todo, con lo cual la primera pantalla es el celular. Y esto está haciendo que en mercados como África, por ejemplo, no haya desarrollo del cable. ¿Saben por qué? Porque hay un fenómeno que se está dando que se llama leapfrogging, que es que se está saltando por encima de tecnologías. Cable, en África, por ejemplo, hay un cable operador muy grande que se llama MultiChoice, y hay un par más ahí en Sudáfrica, pero todo el resto de África tiene televisión abierta y directo a streaming por el teléfono. O sea, no hay cable en África. Lo cual es también una disrupción. Y fíjense que la aceleración de todo lo que es el contenido on demand está dada por los inventos en tecnología. Porque si la gente no prueba estas cosas, no las adopta. Entonces la tecnología siempre viene antes. Y el hecho de que los smartphones son tan potentes está cambiando la forma en que la gente ve televisión, básicamente. Bueno, predecir el futuro. ¿Quién tiene la bola de cristal? Nadie. Yo no la tengo, ustedes probablemente tampoco, pero podemos aventurar algunas, llamémosle, predicciones sin temor a equivocarnos demasiado. Hay algunas cosas, como les decía, que podemos ver en Estados Unidos ya, que nos hacen entender, por ejemplo, cómo se va a desarrollar el mercado dentro de quizás 5 o 7 años. Nosotros sabemos que en Estados Unidos el cable no está creciendo, pero en América Latina todavía sigue creciendo y va a crecer por unos años. Lo cual es una gran ventaja porque eso nos permite tener un tiempo prudencial para poder invertir en cosas que nos ayuden a desarrollar el negocio de mañana sin tener que estar en crisis para hacerlo. ¿Se entiende? O sea, yo creo que nosotros, como Terna, nosotros estamos en un muy buen momento, así como ustedes también, más allá de las coyunturas socioeconómicas del momento y todo lo demás, estamos con una visión muy optimista de lo que es el mercado argentino y el mercado latinoamericano, pero creemos que este es el momento de invertir en el futuro, porque si no invertimos ahora, quizá en 7 años o 6 años nos encontremos en una situación de crisis donde quizás ya sea tarde para invertir. Con lo cual, bueno, vamos a hacer este ejercicio de ver qué nos depara el futuro. Lo primero que quería decirles es algo que leí el otro día que me parece interesante, que es, en el mundo hay dos, esto lo saqué de un tipo que se llama Malcolm Gladwell, que escribe sobre temas de tendencias y cosas así, que decía que en el mundo hay dos tipos de personas, los zorros y los puercoespines. Los zorros son las personas que toman decisiones en base a la data, a los datos, que son agnósticos, básicamente, en su mentalidad, no creen, no tienen una gran teoría sobre la realidad, pero toman decisiones basadas en los datos. Y del otro lado están los puercoespines. Los puercoespines tienen grandes teorías de la realidad. Entre los puercoespines podemos encontrar a Freud, a Marx, a tantos teóricos, a Keynes, a no sé, lo que quieran, Adam Smith, Darwin, gente que ha desarrollado grandes teorías, pero que generalmente son muy malos para predecir el futuro. Es lo que dice Malcolm Gladwell. Entonces, yo parto de la base que, desde mi posición, prefiero no tener grandes teorías sobre el futuro. Prefiero operar de una forma en donde vayamos generando cosas y vayamos probándolas y ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, esa es la primera consideración. Ahora, la primera gran pregunta sobre el futuro ¿es cierto que el futuro de la televisión son las aplicaciones? Es verdad, sí. Es verdad que mucha gente dice el futuro de la TV es una aplicación, pero eso no quiere decir nada. Porque eso significa que la aplicación va a definir la experiencia, pero no va a decidir quién cobra por la televisión y quién no. ¿Se entiende? O sea, no... Es verdad que en el futuro, cuando uno ve una interfaz de usuario, va a estar lleno de cuadraditos y uno va a tocar y el que va a ganar es el que tiene todo en un mismo lugar, básicamente. Ese es el futuro.
Va a ser como básicamente lo que vos ves cuando entras a tu computadora, lo que hoy estás viendo en el Smart TV. Eso es el futuro. Pero eso no quiere decir que eso defina quién cobra. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos es esto. Y es interesante ver Estados Unidos. Hay un declive del asunto de la distribución de los hogares con TV paga, y hay una curva ascendente de hogares con suscripción digital, OTT, ¿verdad? Eso es una realidad actual. No está pasando esto en América Latina, pero en Estados Unidos ya está pasando. No hay un crecimiento del cable, hay un declive del cable y es innegable. Ahora, si nosotros hiciéramos una analogía con la industria telefónica, ¿se acuerdan que en un momento hubo también un corte de cable? Básicamente las telefónicas ofrecían líneas físicas, básicamente se llamaban telefonía fija, y también empezaron a ofrecer algunas compañías celular. Y el celular se volvió mucho más preponderante, y acá en América Latina ni que hablar. El celular fue justamente lo que hizo que el negocio de la telefonía se volviera aún más interesante, pero lo interesante es que en aquel tiempo las telefónicas estaban aterradas por este asunto del celular, porque no entendían bien cómo iba a cambiar el negocio. Y este corte que se dio en el año 2008, donde los celulares en Estados Unidos pasaron a ser mucho más importantes que la telefonía fija. Ahora, si la TV paga siguiera el mismo camino que los teléfonos de línea, el cruce entre OTT y básicamente el cable básico ocurriría en el año 2019. Pero hay una cantidad de factores por los cuales en Estados Unidos no va a pasar eso. No va a pasar en 2019 y quizá no pase nunca. ¿Saben por qué? Porque la transición de la TV paga no es como la transición del teléfono. La transición de la televisión paga es diferente porque hay muchos más aspectos que influyen en el tema de la televisión paga. Hay muchas más variables. No es simplemente un tema de transición de tecnologías. Esto es un tema que tiene muchos actores, incluidos nosotros, los generadores de contenido, y hay una cantidad de barreras que no son barreras como las que estamos viendo en el negocio telefónico. Hay 4 razones por las cuales la televisión paga no se enfrenta a una típica transición tecnológica. La primera son los usuarios. Las personas están todavía enganchadas a la televisión tradicional y consumen más video en total. O sea, cuando tienen cable y tienen OTT, consumen las dos cosas y suben su consumo de video en lugar de bajarlo. O sea que es interesante que esto plantea al mismo tiempo un desafío, pero una oportunidad para todos nosotros. ¿Cómo hacemos para entregarle a la gente OTT mientras le ofrecemos los canales lineales? ¿Cómo hacemos para entregarle a la gente contenido on demand mientras le ofrecemos los canales lineales? Lo que va a pasar en el futuro probablemente es que los canales que son más relevantes para lo lineal son los canales que tienen mucha programación en vivo y mucho evento que hay que seguirlo sí o sí en el momento que está pasando, caso deportes. Y lo demás se verá on demand. Esto es el futuro. Tenemos que estar preparados para esto. Segundo, contenidos. Hay una cantidad significativa de contenidos populares que sigue siendo exclusiva de la TV paga. Si ustedes ven la oferta que tiene Netflix, por ejemplo, es una oferta vieja. Tienen cosas que son de ellos, pero la verdad es que es una oferta vieja. En relación a lo que ofrece la televisión paga, y bueno, ni que hablar en Estados Unidos. El otro día estaba en Estados Unidos, donde yo vivía hasta el año 2009, viendo Comcast, y en Comcast hay 7000 películas disponibles en cualquier momento del día, que son películas que son mucho más nuevas y mucho mejores que las que ofrece Netflix. O sea, tiene una biblioteca mayor que Netflix. Obviamente estamos hablando de Comcast, es el cableoperador probablemente número 1 de Estados Unidos, pero tiene una oferta de películas que es mucho más nueva y mucho mayor que la que tiene Netflix. Con lo cual, la persona que tiene Comcast no tiene necesidad de tener Netflix. ¿Para qué lo tendría? Si tiene todo en el mismo lugar. Tercero, el tema de los precios.
La gente en Estados Unidos está proponiendo hacer algo que se llama unbundling, que quiere decir despaquetizar. O sea, tratan de tener una cosa en un lugar, otra cosa en otro lugar, para tratar de cortar el cable. Pero adivinen qué, eso no les está dando resultado. ¿Saben por qué? Porque les está costando más caro despaquetizar que pagar el paquete. Con lo cual hay un asunto de precio ahí, que es interesante. El operador, cuanto más valor agregado ofrece, más puede paquetizar y menos está abierta esta oportunidad para la gente de buscar en distintos lugares las cosas. Esto está pasando en Estados Unidos y yo creo que aunque no se puede extrapolar específicamente acá a Argentina, en el futuro vamos a ver eso, que los que puedan tener una experiencia, que sea una experiencia holística, con una cantidad de cosas en donde la persona las recibe en el mismo lugar, no van a tener el riesgo de que la gente se vaya. Y lo cuarto es la experiencia. Hoy por hoy la televisión paga tradicional sigue teniendo mayor simplicidad que todo lo que es televisión por internet. La mayoría de la gente no tiene ganas de pasarse horas buscando algo, ni de pasarse horas bajándose cosas. No tiene ganas, pierde mucho tiempo y prefiere la experiencia de un lugar donde recibe todo. Por eso les digo que ahí también hay una gran oportunidad para todos nosotros. Ahora, es interesante que la gente sigue dedicando más parte de su tiempo a contenidos producidos en TV y en estudios que a contenido generado por usuarios o contenido generado por gente que hace contenido más o menos, digamos. Fíjense lo que es la cantidad de contenido que hay entre televisión paga y streaming, que es todo lo azul, y fíjense que a pesar de que video web crece, es muy incipiente todavía. Lo que hay es una gran predilección de la audiencia por el asunto de los estudios, del contenido de los estudios. Y si ustedes ven, a pesar de que HBO y Showtime me están ofreciendo contenido en forma OTT, también están en el cable. Y si ustedes suman todo lo que hay disponible, todo eso está disponible solamente en el ambiente de la televisión paga, con algunas excepciones, y no está disponible ni para Netflix, ni está disponible para ningún otro jugador de OTT. Son contenidos que son exclusivos de la televisión paga y eso hace que la televisión paga sea muy robusta frente a lo que es la amenaza del OTT. Finalmente está este tema de precio y de la posibilidad de paquetizar, acá con algunos ejemplos que no vienen al caso, pero es interesante mostrarlo, cómo se pueden armar paquetes distintos para tipos de usuarios distintos y cómo cuando uno tiene el paquete tiene flexibilidad en el precio para lograr atractividad con el consumidor. Y eso también es algo que va a ayudar mucho, creo yo, en el futuro de lo que es el negocio del cable tradicional. Ahora, por último, los hogares, fíjense qué interesante esto, los hogares que tienen TV Everywhere, y supongo que todos habrán escuchado hablar de TV Everywhere, pero básicamente TV Everywhere es el VOD o Video On Demand autenticado que operadores como nosotros, que programadores como nosotros y como nuestros competidores estamos ofreciendo como complemento de la oferta lineal, que simplemente se ven con el número de cliente, básicamente, por los cuales el consumidor no paga más. Eso hace que en hogares donde hay TV Everywhere en Estados Unidos, el consumo se mantiene estable de televisión que ofrece el cable tradicional, se mantiene estable o aún se incrementa, versus los hogares donde no hay TV Everywhere. O sea que yo creo que también hay una oportunidad muy grande con el producto TV Everywhere. Yo le prometí a Carlos que no iba a vender nada acá, porque la idea no es venir a venderles a ustedes ni nada parecido, sino que podamos pensar juntos y que pueda haber una visión de cómo va a ser el futuro, pero sí me permito decirles que nosotros tenemos hoy 3 productos de TV Everywhere que son robustos. Uno es Cartoon Network Go, el otro es Space Go, el otro es TNT y TNT Series Go, que están disponibles
y que probablemente algunos de ustedes han estado expuestos, algunos lo tienen, y es algo que va a ayudar a proteger el cable tradicional. En este juego, la televisión paga no puede perder. Es costoso y complicado, y hablo de Estados Unidos, crear un paquete de contenidos por Internet, y las compañías de televisión paga pueden generar una fuerte defensa y van a tener que hacerlo y van a tener que innovar. Tienen que seguir innovando, tienen que mantenerse atentas, pero pueden salir ganando. Y simplemente volviéndome a remitir a la comparación que hicimos hace un rato con las compañías de teléfonos, fíjense que las compañías de teléfonos tienen un negocio mucho más robusto después de la irrupción de nuevas tecnologías que antes. Hoy, el negocio de valor agregado que tienen las compañías de teléfonos, desde la venta de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con desarrollo de lo que es la experiencia de usuario para el consumo de contenido, cualquier tipo de contenido, les está dando un ingreso que ellos no soñaban cuando veían lo del tema de la irrupción de los celulares. Con lo cual, yo creo que en el futuro, para nosotros, no es fácil, es complicado, pero si uno trabaja, invierte desde ahora e invierte en las nuevas tecnologías y se empieza a fijar en el consumidor, qué es lo que el consumidor está haciendo, hay mucho por ganar. Y yo creo que estaba escuchando al señor Becerra, las personas que estaban disertando antes que yo, y obviamente hay grandes asuntos regulatorios, hay asuntos de competencia desleal, de asuntos que el gobierno tiene que garantizar, de cosas que nosotros tenemos que luchar como industria y todo lo demás. Pero hay un asunto que no tenemos que perder de vista, que es que muchas veces es el consumidor el que tiene el poder de elegir lo que quiere hacer, y nosotros tenemos la posibilidad de muchas veces de innovar y de tratar de hacer cosas que puedan, que es mucho más fácil de lo que creemos, que puedan cambiar la industria. Y yo creo que en Colsecor hay una oportunidad justamente en la cooperación, en la cooperativa, en el trabajar asociadamente, mucha gente en proyectos conjuntos de innovar. Y yo creo que hay una posibilidad de innovar en la industria y tenemos que trabajar en innovación. Nosotros acá en Turner Argentina tenemos el Centro de Innovación para América Latina. No solamente producimos todo el contenido que va a toda América Latina desde acá, sino que además tenemos el centro de innovación más grande para América Latina, y por eso tenemos la segunda oficina más grande del mundo aquí en Argentina. Acá en Argentina tenemos más de 800 personas trabajando en San Telmo, desde donde hacemos no solamente programación para toda América Latina, sino que hacemos toda la innovación y desarrollamos todo el producto digital para Europa y para Asia también de acá. Hay una oportunidad en Argentina. Argentina tiene gente muy capaz y con mucha capacidad técnica también. O sea, estamos en una posición muy buena para innovar. Y yo creo que eso es parte. Ahora, más allá de lo que tenemos que hacer, si alguien fuera a romper con la televisión paga o a ganarle a la televisión paga, ¿qué tendría que tener? Yo creo que tendría que tener contenido de video equivalente o mejor, un paquete de menor costo y mejor experiencia de usuario. Esos tres asuntos son los asuntos en los que nosotros tenemos que trabajar como industria. Mejor contenido, menor costo y mejor experiencia de usuario y confiabilidad. A eso tenemos que llegar en el fondo. Ese es el final, esa es la propuesta ganadora. ¿Y qué tendría que hacer un OTT para poder competir con una compañía de cable? Yo creo que un OTT podría ganarle a una compañía de cable si tuviera, por ejemplo, algún tipo de paquete de dispositivos o de codificadores o algo que pudieran ofrecer a los suscriptores de contenidos, si tuvieran banda ancha propia, si tuvieran mejor búsqueda y descubrimiento, eso lo tienen, lo otro no lo tienen, si tuvieran acceso sin interrupciones, si tuvieran simplicidad y atención al cliente y si tuvieran un precio más barato, un precio mejor. Ahora, nada de esto es algo que tienen las compañías de OTT. Las compañías de OTT son compañías que en general, los que estamos viendo acá, es gente que está tratando de hacerlo y está tratando de hacerlo de abajo. Hay algunos grandes que están tratando de lanzar sus OTTs, pero eso tiene que ver con un tema de protección. Entonces,
Yo lo que digo es, no hay nadie que pueda, salvo Netflix, hacer ningún tipo de mella a la industria del cable, y Netflix la tiene bastante complicada en países como los nuestros. Con lo cual, es muy auspicioso lo que vemos, pero lleva y necesita que trabajemos en innovación. Yo creo, si ustedes me dicen, que no hay una bala de plata, como dicen los americanos. No hay una sola cosa que hay que hacer muchas, hay muchas balas de plomo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchos proyectos en los que nos tenemos que embarcar. La época en donde nosotros estábamos en un negocio que era, digamos, donde no había cambio, donde era un negocio estable y no había que hacer nada sino administrar el negocio y trabajar en las ventas, ha terminado. Ahora, muchas veces pensamos que sí, que hay que caminar en esta cuerda floja hasta que lleguemos al próximo negocio, que nos dé 15 años más o 20 años más de paz. Y yo creo que eso tampoco se va a dar, nunca más. O sea, no vamos, lamentablemente estamos destinados a vivir en esta cuerda floja. O sea, no es que hay un puente que nos va a llevar a otro negocio que va a ser un negocio tan bueno y tan rentable como el que teníamos. De ahora en más, para proteger el negocio que tenemos que hacer 800 cosas. Vamos a tener que hacer 800 cosas juntos. Y la verdad es que las cosas que vamos a tener que hacer son muchos proyectos, y algunos van a tener mucho éxito, otros van a fracasar, pero tenemos que aprender a fracasar barato y a tratar de hacer cosas nuevas todo el tiempo. En eso creemos nosotros firmemente está el futuro. Vivimos en un ambiente que se denomina VUCA. Hoy hay una teoría que algunos habrán escuchado, veo a alguna gente que hace así, que asiente. VUCA quiere decir que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es el nuevo ambiente en el que estamos. Y lo interesante es que estamos viendo que ya, por ejemplo, es volátil porque ya nada está muy firme. Las cosas cambian muy rápido. Y la única respuesta que tenemos frente a esto es flexibilidad. Es incierto porque nada es seguro respecto al futuro. Es difícil de predecir el futuro. La respuesta es la rapidez en el cambio. Es complejo porque la realidad es compleja. Las respuestas a los problemas no son lineales. Los problemas ya no pueden verse linealmente. Los problemas tienen distintas capas de complejidad y hay que atacarlos en capas. Por ejemplo, en la compañía nuestra nos planteamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que centralizar o descentralizar? Y la respuesta es las dos cosas. No hay una respuesta, hay que centralizar y hay que descentralizar al mismo tiempo. Tenemos que tener una centralización muy fuerte en algunas cosas y una descentralización muy fuerte en otras. Y las dos tienen que convivir, y aunque haya tensiones, tenemos que acostumbrarnos a la anarquía que generan las tensiones. Y lo tenemos que hacer. Así que estamos en este ambiente y estamos en una era que se llama la era del beta. Esto es lo que están viendo las compañías como Facebook y como Google. Ellos toman decisiones de una forma distinta a la cual las tomamos nosotros. Nosotros tomamos decisiones con un plan, con una idea acabada de a dónde tenemos que llegar. Y ellos muchas veces no saben a dónde van. Y para ellos está bien no saber a dónde van. No les importa. Lo que hacen es, utilizan algo que se llama design thinking. ¿Y saben lo que quiere decir design thinking en el fondo? Quiere decir que cuando están pensando en una idea, la piensan en forma de prototipo y prototipean las cosas, pero no piensan una sola cosa. Lanzan 10 cosas al mismo tiempo. Y las 10 cosas que lanzan son las 10 baratas y están las 10 en beta. Y saben que de las 10 van a fallar 9 y solamente una probablemente tenga éxito, y hay un componente probabilístico en el éxito, con lo cual no les importa saber a dónde van porque nadie sabe a dónde va a llegar, pero saben que tienen que aprender haciendo. Y esa es la visión del zorro. Esa no es la visión del puercoespín. Muchos de nosotros somos puercoespines. Yo soy un puercoespín. Yo
tengo teorías sobre el mundo. Entiendo el mundo dentro de una teoría, pero muchos de ellos lo único que ven es datos. Tiran cosas a la parrilla, ven qué se hace, qué se cuece, qué no se cuece. Lo que no funcionó lo tiran y siguen con lo que funcionó. Y esa es la metodología que están utilizando. Y es una metodología interesante para compañías como nosotros. Yo sé que de repente algunos dicen, bueno, pero ¿cómo aplica esto a mí? Y bueno, aplica en los temas de innovación. Si nosotros estamos pensando en el usuario, en el consumidor, porque vamos a ser honestos, nosotros como compañías estamos acostumbrados a un ambiente en donde uno tenía básicamente la demanda del usuario, termina de cerrar un contrato con el usuario donde el usuario le compra y tiene una factura con el usuario, y después uno le tira contenido y el usuario lo consume o no lo consume, pero no importa demasiado si funciona muy bien o muy mal en términos de corto tiempo. Estamos acostumbrados a tirar contenido y que la gente lo vea. Y el futuro no es así. El futuro toma en cuenta la visión del usuario. El futuro toma y pone al usuario en el centro de la decisión. Por eso cuando uno prototipea o cuando uno itera una idea o la tira y la masajea, siempre la masajea con el usuario. Y esto es una forma distinta de tomar decisiones. Alguien dijo y armaron este modelito para tomar decisiones en el futuro y está bueno. Quería simplemente compartirlo con ustedes. Dicen que una buena decisión, esto es un consultor que está trabajando con nosotros, me dio esto y me pareció interesante compartirlo. Una buena decisión es calidad. ¿Por qué calidad? Porque muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestra panza, en lo que sentimos. Y lo que está diciendo esto es no es suficiente tomar una decisión intuitiva. Una buena decisión es una decisión basada en datos. Por velocidad, o sea, la velocidad es una cosa muy importante en este nuevo ambiente. Hay que tomar decisiones rápidas. Nosotros en Turner, uno de los problemas que tenemos es que estábamos acostumbrados a tomar decisiones lentas. ¿Por qué? Porque queríamos ver todo terminado antes de poder tomar la decisión. Ahora ya no podemos ver todo terminado. Preferimos tomar una decisión subóptima, rápido, que esperar y tomar una decisión buena lento, porque la velocidad es un asunto muy importante. Por prioridad, prioridad quiere decir que 20%, esto es Pareto, para los que han estudiado física o economía, la ley de Pareto dice que 20% de las cosas que vos haces te generan 80% del retorno. O sea, hay 80% de las cosas que vos haces que no son muy efectivas. Entonces tenemos que empezar a concentrarnos en el 20% de las cosas que son efectivas. Eso es Pareto. Esa es la fórmula. Y menos esfuerzo. Esfuerzo es burocracia. Todo lo que se ha hecho burocrático en compañías como la nuestra, y supongo en compañías como las de ustedes, son cosas que hay que evitar porque la cultura de la burocracia termina matando las ideas y la innovación. Por eso les digo, tenemos que ser innovadores, tenemos que ir para adelante en una modalidad distinta, probar muchas cosas y les aseguro que hay un componente probabilístico en el éxito. En las series, saben que nosotros vamos ahora a los screenings a ver series. De las series que estamos comprando, de 20 series que salen, ¿saben cuántas se convierten en un éxito? Una. A veces ninguna. La gente que está haciendo series, los estudios que hacen series, saben que están haciendo series con un modelo en donde la mayoría de las cosas que hacen no van a ser exitosas, pero igual las hacen, porque si no las hacen, nunca van a tener el éxito. El componente más importante del éxito no es cualitativo, es cuantitativo. Es la cantidad de cosas que se hacen. Al final uno termina pegándola por cosas que parece que son mágicas porque no tienen ton ni son. No se sabe por qué tuvieron éxito. Series como Seinfeld eran una serie que nadie daba 2 pesos. ¿Por qué? Porque era una serie sobre nada, la nada misma. Cuando presentaron esa idea, nadie dijo que iba a ganar, que iba a ser buena. Sin embargo, hay un componente probabilístico en la producción. Entonces uno tiene que estar dispuesto a aplicar esta fórmula, calidad por velocidad, por prioridad, menos esfuerzo. Esto es lo que hace que las compañías salgan adelante. Y esto me gusta, porque lo leí en los años 90, este es Andy Grove, creador de Intel, dijo esto.
dijo, solo los paranoicos sobrevivirán. Quería terminar simplemente con 4 o 5 frases que me anoté. Son frases hechas, las dijo alguien, yo no las dije, no son mías. Son de un consultor que se llama Alberto Levi, pero están buenas. Leámoslas, no las comentamos y quedémonos con eso para pensar. La primera es, si no tenés una ventaja competitiva, no compitas. Entonces, es interesante. Si tenés una ventaja competitiva, la vas a perder pronto. Este es el ambiente en el que estamos. Si no sos el mejor en lo que haces, no lo vas a seguir haciendo mucho tiempo. Cambia antes de que tenga que cambiar. No esperes a que el mercado te demande cambio, cambia vos antes de que tengas que cambiar. Cada vez es tarde más temprano. La esperanza no es un método. O sea, una visión positiva de las cosas por simplemente el hecho de ser positivo no te lleva muy lejos. La esperanza, tener esperanza de que las cosas van a andar bien, no es una metodología para triunfar. Y esta es la última. Hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Muchas gracias.